Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ok chicos, miren, quería hacerles esta presentación con la finalidad de darle así como una forma de repaso, tomando en cuenta las preguntas, o mejor dicho, las principales preguntas que fueron un poco más como difíciles o complejas, o que en sus, ¿cómo se llaman? En sus opciones se veían así como confusas y sobre todo tomando en cuenta las estructuras anatómicas más importantes. Acuérdense que esto incluyó desde que fue boca hasta páncreas. Entonces, tomé las más importantes o las más confusas o las que casi todas salieron mal y las vamos a analizar ahorita. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las estructuras que atraviesan junto con el esófago el diafragma a través del hiato esofágico? La primera opción dice vena cava y plexa solar. Bueno, vamos a ver ahorita. La vena cava tiene su propio orificio. El plexo solar, pues es una estructura que realmente no tiene ahorita mucho que ver. Nervio vago, y aquí vemos, B y C tienen los dos nervios vagos, pero la B tiene laringio recurrente. Recordemos que el laringio recurrente, pues, no atraviesa el diafragma y no pasa a cavidad abdominal. Muchos de ustedes pusieron aorta. Esto, pues, vamos a analizar ahorita por dónde pasa la aorta. La respuesta correcta es la C, nervio vago anterior y posterior. Bueno, esta es una imagen del diafragma en su vista inferior, o sea, de abajo hacia arriba. Vamos a ver cómo está en su estructura, principalmente por músculo, pero también tiene en la forma más central y en lo que es en su cúpula, lo que es tejido tendinoso. Podemos encontrar en el diafragma lo que viene siendo dos yatos y un orificio. Fíjense la estructura de los yatos, si se dan cuenta, están en medio o están alrededor de fibras musculares. Entonces su nombre correcto son yatos, pero en el caso del orificio de la vena cava viene siendo exactamente más un foramen o hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque este está más en la zona donde hay un centro tendinoso y este prácticamente atraviesa, no está formado por músculo. Entonces ahí la diferencia. La pregunta decía, ¿cuáles son las partes o las estructuras que atraviesan el hiato esofágico junto con el esófago? Pues bueno, los, aquí quise hacerles una animación donde vamos a tratar de simular un poquito. Bueno, este es el diafragma en su forma esquemática, la vena cava, la aorta en su vista lateral y el esófago. Las estructuras que atraviesan son los nervios vagos, anterior o posterior, ya sea izquierda o derecha. Vamos a girar un poquito esto y lo que quiero demostrar más que nada en esta animación, y bueno, que puse mejor dicho, nada más fueron las partes de la aorta. Normalmente sabemos que atrás de la aorta, a esta altura, se encuentra lo que viene siendo la tráquea en este espacio. Obviamente lo omití y vamos a tratar de hacer un poquito más transparente el diafragma para que tengamos una mejor visión de esto. Ahí está. Bueno, entonces, esto también vean cómo va relacionado con la otra pregunta que dice, estas ramas nacen directamente de la aorta torácica, esofágicas superiores, medias inferiores o ninguna, o todas las anteriores. Miren, esta pregunta sí la considero un poco confusa en la cuestión de que muchos de los libros de anatomía nos manejan la anatomía por secciones. Esto va relacionado a que, por ejemplo, solamente van a hablar en el esófago, en su irrigación de cuello, el otro en este tórax y el otro pedazo lo tienen que encontrar en la sección de abdomen. Entonces es muy difícil encontrar en un libro el esófago en una estructura como tal. Si se dan cuenta, es el órgano que atraviesa tres secciones, ¿no? Entonces, todo lo vamos a encontrar así como en un rompecabezas. Es muy difícil encontrarlo de una forma al esófago, de una forma íntegra. Pero en el Rubier, exactamente en ese libro, hay un parrafito chiquito donde dice la irrigación del esófago vienen siendo por tres, esófagos superiores, medias, inferiores. Bueno, ahora analicemos esto. Se me hace sí a lo mejor un poco confuso en la forma en lo que lo expresan, en lo que lo expresa el Rubier, pero bueno, recordemos que el esófago tiene tres secciones, ¿se acuerdan?
que viene siendo en la sección principalmente superior, media, inferior. En la superior encontramos lo que es, bueno, lo que viene siendo la sección de cuello, tórax y abdomen, la tercera. Bueno, entonces las esofágicas, la irrigación superior del esófago viene precisamente de lo que es las arterias tiroideas inferiores. Las arterias tiroideas inferiores son ramas de las subclavias, tanto izquierda como derecha, y van a irrigar principalmente la zona superior del esófago. La parte del medio, cuando estudiamos aorta, nos vamos a acordar de que la aorta tiene ramificaciones pares o impares. Un ejemplo de las impares vendrían siendo, por ejemplo, las parietales, ¿no? Pero también tiene sus ramas específicamente esofágicas, ¿sí? Estas ramas nacen directamente de la aorta y van a estar irrigando principalmente todo lo que es el esófago en su porción torácica, pero en su porción inferior van a estar irrigadas principalmente por las arterias gástricas izquierdas y por las frénicas, ¿sí? Eso es un dato importante porque no muchos libros los manejan con tanta especificidad. Entonces quise mostrarles este esquema donde me gusta mucho. Así lo dividen. La irrigación por la parte superior, que vendría siendo arterias esofágicas superiores, las arterias es equivalente a las arterias tiroideas inferiores. Las arterias medias son propiamente las arterias esofágicas, que son ramas directas del esófago. Y las de abajo, las arterias frénicas y la arteria gástrica posterior, que son gástrica posterior, rama de la gástrica izquierda, viene irrigando la porción más corta del esófago, que es la abdominal. Otra de las preguntas que también va relacionada al esófago, en la 12, dice, la porción diafragmática del esófago se encuentra a nivel de... Bueno, estas son las diferentes opciones, analicémosla. Es una vista lateral, vamos a ubicarla un poquito más alto, ¿sí? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Veamos cómo esta es la cúpula del diafragma a nivel de T8. Es por donde va a salir la vena cava. El esófago T10 y aorta T12. Entonces, para que no se nos olvide, T8, la cúpula y la entrada y el foramen de la vena cava. T10, esófago, y T12, aorta. La siguiente pregunta dice, la 4, el siguiente ligamento contiene la triada portal. Veamos sus opciones y analicemos. Bueno, esta imagen está muy ad hoc. Vemos el estómago en su cara anterior, ¿sí? Vemos al hígado que se ha jalado su cara diafragmática para formar la cara visceral, bueno, parte de la cara visceral, y los omentos, el omento mayor y el omento menor. Veamos que en el omento menor van a haber dos ligamentos dentro de que es el ligamento gastrohepático, que corre de la curvatura menor del estómago en su porción media y se dirige hacia el hígado, y el ligamento hepatoduodenal. Vamos a recordar que cuando estábamos estudiando estas estructuras, hablábamos del borde libre del omento menor. El borde libre en esta estructura se encuentra el ligamento hepatoduodenal. También se le conoce como pars densa y esta parte como pars flácida. En esta parte vamos a encontrar la triada portal dentro del ligamento o unida al ligamento hepatoduodenal y una estructura que es el hiato de Winslow. Prácticamente vendría siendo un agujero epiploico propiamente, que es un orificio entre el peritoneo parietal y el epiplón menor. En va a existir una comunicación, o mejor dicho, así como un acceso a la bolsa omental que vamos a ver más adelante. La siguiente pregunta dice, de las arterias dorsales de la lengua es correcto, excepto, veamos las opciones, que si es rama directa de la arteria lingual, ¿sí? Pasa a través del músculo diogloso, ¿sí? Irriga la raíz de la lengua, ¿sí?
pero esta no irriga la región posterior del suelo. Analicemos esta pregunta. ¿Se acuerdan de este dibujo que al inicio del módulo, con una forma de ejemplo, se los puse? Ajá, donde vamos a ubicar las siguientes estructuras. Miren, esto está de una forma gráfica: la lengua, debajo la glándula sublingual, piso de la boca, la arteria carótida externa, porque es de aquí donde va a dar la rama lingual, que va a ser la responsable de irrigar la lengua y sus estructuras adyacentes. Ese es el músculo estilogloso, que va del proceso estiloideo a las zonas laterales de la lengua. Es el músculo hiogloso del yoides. Acuérdense, del yoides se dirige hacia la lengua, es el músculo hiogloso. El músculo geniogloso, que está en la parte inferior de la lengua. Y bueno, este es un poquito no tan, no tan ad hoc aquí, pero es el constrictor medio de la faringe. Entonces acuérdense que ilustrábamos que la carótida externa va a dar rama. Una de las ramas que va a dar es la lingual. Va a dar tres ramas esta rama lingual, que se va a dirigir hacia la zona anterior, dando la arteria sublingual. ¿Sí? Otra rama de la lingual va a ser la arteria, las arterias, perdón, las arterias profundas, que prácticamente van a irrigar por medio de capilares todo lo que es el cuerpo de la lengua. Uh-huh. Y por último, las dorsales. Las dorsales van a ser rama directa de la lingual, van a atravesar el músculo hiogloso y van a irrigar la raíz de la lengua. La siguiente pregunta dice: la vena esplénica, en su trayecto del vaso hacia la vena porta, recibe afluencia de la vena. Y entonces aquí veamos. Esta gráfica está muy bien. Veamos, la primera opción dice mesentérica superior. Vean, la mesentérica superior va a drenar principalmente estructuras más cercanas, o las estructuras más cercanas del intestino, yeyuno, ilion, ¿sí? Y la porción ascendente del colon, la porción transversa del colon, pero en su porción más derecha. Y esta vena va a drenar principalmente directamente, perdón, hacia la vena porta. Las venas pancreático-duodenales pues andan por acá arriba, no tienen que ver. Las venas gástricas derechas e izquierdas, fíjense, las venas gástricas van a drenar, pero directamente, no, esas no se anastomosan, esas directamente van a drenar hacia la vena porta. Importantes estas venas porque sabemos que también tienen relación con las venas esofágicas, y que en los procesos de cirrosis producen las famosas varices esofágicas, que producen hematemesis. La mesentérica inferior, esta es la respuesta correcta, debido a que veamos su estructura. Van a drenar principalmente las porciones más distales del intestino, principalmente el colon, bueno, lo que es colon, ¿sí? Colon sigmoides, la porción descendente del colon, y la porción transversa, pero más del lado izquierdo. Esta vena mesentérica inferior, en su trayecto, sí se va a encontrar y se va a anastomosar con el trayecto de la vena esplénica. Esta es la vena esplénica, ¿vale? La vena esplénica junto con la mesentérica inferior drenan hacia la vena porta. Esta es la respuesta correcta. Bueno, esta pregunta dice: de la arteria gastromental izquierda todo es correcto, excepto que irriga las paredes parietales del fundus. Ahorita vamos a ver. Se anastomosa con la arteria gastromental derecha, es rama de la arteria esplénica, rodea parte de la curvatura mayor del estómago. Analicemos esta pregunta. En este esquema vamos a ver, aquí encontramos lo que es el hiato aórtico, lo que es el tronco celíaco con sus diferentes ramas, la arteria hepática común, la arteria la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Vámonos de este lado.
En su trayecto, la arteria esplénica da diferentes ramas. Una de ellas viene siendo las arterias gástricas posteriores, que se dirigen hacia las zonas superiores. Otra rama que es antes de entrar al hiato son las arterias gástricas cortas, que estas se van a dirigir hacia arriba, hacia el fundus del estómago, y va a dar la otra rama, que es la arteria gastromental izquierda. ¿Sí? Si se dan cuenta, sí se anastomosa con la arteria gastromental derecha, que es rama de la gastroduodenal. Es rama de la esplénica. ¿Se dan cuenta? Sí rodea parte de la curvatura del estómago. Lo que no es que no irrigan la parte o las zonas paritarias del fundus, porque eso le tocan a las arterias gástricas cortas, que también son ramas de la esplénica. Entonces, si nos vamos para atrás, la respuesta correcta viene siendo A, porque todo esto es correcto, menos de que irriga las estructuras parietales del fundus. Una pregunta también relacionado en esta zona eh, es la siguiente pregunta que dice, son ramas de la arteria gastroduodenal. Analicemos y encontremos primero la gastroduodenal. Bueno, esta es otra imagen. Si se dan cuenta, estamos hablando ya más enfocado acerca de la irrigación de páncreas. Esta imagen podremos también encontrarla aquí, ramas de la arteria gastroduodenal, ubicando que es parte del tronco celíaco, uh-huh, y que se va a dirigir por detrás del duodeno para dar las siguientes ramas. Aquí vemos en esta imagen la arteria gastroduodenal, ¿sí?, que va a dar la rama gastromental derecha, que es la que va a dar la curvatura la curvatura mayor del estómago, y aquí vamos a encontrar las arterias pancreático-duodenales superiores. Estas sí tienen la característica de que está montada sobre la cabeza del páncreas y va a dar unos ramos anteriores y unos ramos posteriores. ¿Se ubican? ¿Sí se ve? Bueno, estas estructuras van a irrigar principalmente lo que es cabeza del páncreas y de cierta manera, no completamente, pero también van a irrigar parte de lo que es el proceso unciforme del páncreas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos para atrás. Son ramas de la arteria gastroduodenal. Las inferiores, no, están abajo. Las pancreáticas de la arteria esplénica, nada que ver. Las gástricas cortas, obviamente que tenemos de que están irrigando el fundus del estómago. La respuesta correcta es la B, pancreático-duodenales superiores. Empezamos. Aorta, tronco celíaco, arteria hepática, la arteria gastroduodenal y al final las arterias pancreático-duodenales superiores. Ahora veamos otra pregunta. Dice, del peritoneo es verdad en cuanto a sus funciones, excepto... Bueno, de antemano quiero decirle que esta pregunta todos la van a tener bien. Tuvo un error al momento de poner las opciones y en la opción A no estuvo bien estructurada, pero sí, en verdad, todas estas opciones que aquí se presentan, todas son verdaderas. Sobre todo, más que nada, que en algunos libros de anatomía no manejan por completo todas las funciones, entonces, las funciones del peritoneo, ¿no? Porque en realidad, pues, son bastantes. Vamos a poner aquí un resumen de que sí es como forma de sostén, tiene la movilidad, los mesos tienen esa característica de movilidad que permiten también los movimientos peristálticos y asimismo también el desplazamiento de los órganos. Tiene también la posibilidad de reabsorción, nos ayuda también a almacenar grasita, la famosa pancita, el pedículo y obviamente también lo que explicábamos hace ratito que es también forma parte de la defensa frente a infecciones intraperitoneales. ¿Por qué? Porque esto va a tabicar y aislar, reabsorbe y reconstruye en casos de que haya agresión por algunos agentes patológicos. Bueno,
Por el momento vamos a dejarle aquí hasta estas preguntas, todavía nos faltan más. Voy a hacerlo en estos pocos días que me quedan para que ustedes los analicen, los estudien, ¿sí? Si hizo falta ahondar sobre algún tema o tuvieron alguna duda, háganmelo saber y los vamos a resolver. Entonces, estén al pendientes del siguiente video que les voy a mandar. Háganlo viral, ya saben, como siempre les he dicho. Y entonces vamos a estar viéndonos la próxima semana para los siguientes temas.